Muy buenas tardes, amigos y oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Ignasi Carrera. Buenas tardes, Ignasi. Buenas tardes a todos. Y a Luis Pulgar. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes a todos. Esperamos que Francisco Guillén Chesco se va a incorporar a lo largo del programa. Hoy vamos a hablar de la estafa esta con los bonos convertibles del Banco Popular. Una auténtica estafa, como nos aclarará Luis, porque esto fue realmente un engaño, a quienes un abuso de confianza con los depositantes, la gente que confiaba en el banco. Vamos a hablar también del desastre este de Abengoa, como Abengoa se ha venido abajo, finalmente no le van a refinanciar la deuda y tiene todos los visos de que va a pegar una monstruosa quiebra de cerca de 24.000 o más de 24.000 millones de euros, que sería, según el tipo de cambio, podría llegar a ser la 15ª mayor quiebra de toda la historia financiera mundial. Ahí es nada. Vamos a hablar también del Senado, como el Senado realmente en lugar de ser una segunda cámara, se ha convertido más que nada en una especie de cámara de chupones que están ahí nada más que para sacar dinero al contribuyente y vivir a cuerpo de rey sin hacer prácticamente nada y cumplir ninguna función útil. Y vamos a hablar también de esa estafa que se ha destapado en la academia, en el seno de la Academia de Cine. No es la propia academia, sino uno de los expresidentes de la Academia de Cine, el expresidente de la Academia, González Macho, y un productor llamado Gerard Ginot, que podría estar también metido ahí. En fin, vamos a empezar con el tema del Popular. Y Luis, coméntanos qué pasó con estos bonos que aquí nos hartamos a criticar en su día en Economía Directa, diciéndole a la gente que no comprara, igual que nos pasó con las preferentes. Y por desgracia mucha gente los compró y el banco saneó sus balances a costa de ese abuso de confianza, como he comentado antes. Adelante. Sí, efectivamente, esto es se ha puesto ahora, está saliendo mucho en las noticias porque justo ayer vencieron estos bonos convertibles con las consiguientes pérdidas para la gente que los contrataron. Entonces esto se remonta a 2009. En 2009 el Banco Popular, justo después de la crisis, vende unos bonos convertibles, acciones, que efectivamente, como no, son vendidos a jubilados, a pensionistas, a gente mayor, como si fuera un producto de ahorro sin riesgos. Para eso incluso se hizo una campaña de televisión, salió Pau Gasol y empezó a embaucar a los inocentes compradores diciendo que iban a crecer sus ahorros, que la confianza que podían tener en el Banco Popular era absoluta. Incluso una de las cosas curiosas era cómo decían, salió una familia y decían cómo podían incluso dejar a su bebé con ellos porque la confianza que podían tener con el banco era tan absoluta como para todo. Y que le habían demostrado esta confianza durante muchísimos años en los que habían estado operando. Bueno, con esta emisión se colocaron 700 millones de euros. Y luego, en abril de 2012, con vistas a que el posible rescate que se podía producir, esta gente se dio cuenta de que esos bonos convertibles, lo anunció el Popular, se tenía que convertir en acciones, no era un producto de ahorro, y podían perder un 40% de su capital. Pero ellos hicieron una patada para adelante y dijeron a los clientes que en vista de esto, para que no tuvieran esta pérdida, lo que iban a hacer era adelantar este producto, hacerlo durante 3 años más adelante. Es decir, que venciera en 2015. Les comentaron que les seguirán remunerando y que con la ampliación de tiempo podrían llegar a recuperar el precio de la acción. La acción en el día de mañana subirá y no perderán ese 40%. Bueno, esto fue en abril de 2012, cuando se renovaron todos estos productos bancarios, que la mayoría tuvo que renovar. En junio de 2012 es cuando se realiza el rescate a la banca. Fue justo Banco Popular uno de los que rechazó el rescate, porque las implicaciones del rechazo en rescate aumentaba su confianza en el mercado y su posición como de solidez económica.
Pero bueno, como ya sabemos aquí en el rescate financiero, todos los bancos sí que se apuntaron al tema de la Sareb, que también era bastante jugosa. Y esto en junio de 2012, el rescate. A finales de 2012, Banco Popular anuncia una ampliación de capital de 2.500 millones de euros. Además, esta fue anunciada bombo platillo. Cuando tú haces una ampliación de capital, lo que tienes que dar es confianza a la gente que quieres que se apunte a esta ampliación de capital. Y llegó el núcleo duro de accionistas y dijeron que acudirían en masa a la ampliación, intentando dar una confianza en sí mismos, en la solidez del Banco Popular. Luis, Sí. pero perdona, ¿este bono que salió a la venta en función de qué era? ¿Que era una participación del banco o qué era? Que no lo entiendo bien. Sí, pues mira, eran unos bonos convertibles, es decir, es un producto que en principio es un bono el cual te da una remuneración de entre un 7 y un 8%, y en cierto momento, en principio, en abril de 2012, se convertían en acciones del Banco Popular. Además, en el momento que ese bono salió a la venta, el precio de cambio estaba un 10% por encima de lo que valía el precio de la acción del Popular, por lo que tú partías con una pérdida del 10%. Lo que pasa es que eso suponía que tú el día de mañana la acción iba a subir de precio y tú ibas a recuperar ese 10% que ya te habían descontado desde el inicio, más luego esa remuneración del 8%. Pero claro, la remuneración era fija. La remuneración era fija hasta el momento del vencimiento. 8% anual. Sí, 7-8% anual. Es algo que, bueno, dice un refrán antiguo que nadie da duros a 4 pesetas, y en este caso es bastante cierto. Y bueno, como se estaba comentando... El interés era garantizado. Interés garantizado. La pérdida era en el momento en el que, pues a los 4 o 5 años de emitir este producto, se convertía por acciones. ¿Y quién decidía el porcentaje que se convertía por acciones? Ellos mismos lo decidieron en el propio folleto informativo, en el propio contrato, dijeron que iba a ser un 10% más de lo que del precio nominal de la acción en ese momento. ¿Pero quién lo decidía eso? Eso lo decidió el Banco Popular para estafar a los clientes. Pero los clientes sabían que era el Banco Popular el que decidía el precio final del bono. El precio final del bono es el que establece el mercado de valores. Es decir, la acción en ese momento estaba en 17, casi 18, o bueno, no, un poco menos, y lo que pasa es que le hicieron un incremento del 10%. Y claro, ¿El bono tenía una conversión fija a la acción o cómo iba? Es que no. Efectivamente, sí, ahí lo has dado. Una conversión fija a la acción de ese precio, casi unos 18. ¿Y de dónde ha venido la pérdida? ¿Por qué se ha generado esa pérdida, Luis? Por la bajada de las acciones del Banco Popular. Es decir, que ellos vendieron a la gente, dijeron, esto es maravilloso porque nuestra acción cuando esto venza va a valer muchísimo más de lo que vale ahora, y luego no ha pasado, ¿no? Sí, y además se le ofrecía una rentabilidad año a año durante el tiempo en el que eso era un bono y no era una acción. Claro, y luego el problema viene porque ellos tenían una información veraz sobre cuál era la auténtica contabilidad del banco, que hacía pensar que eso que ellos estaban diciendo era mentira y que no iba a suceder, ¿no? Efectivamente. Y con datos también adelantados de lo que podría pasar, es cuando ellos renovaron en junio de 2012, porque ellos preveían esa ampliación de capital. Hicieron una jugada maestra. Es decir, un poquito antes del rescate a la banca, en junio, es decir, en abril, es cuando hicieron la ampliación de los bonos convertibles. Pero, ¿y tú esto lo crees que en un juzgado esta gente tiene posibilidades de ganarlo? Sí, efectivamente. O sea, que sí que se podría calificar que hay una mala fe manifiesta, ¿no? Por parte del banco. Hay a la hora de venderle a la gente esto, ¿no? Sí. Mira, claro, por una parte es se pueden reclamar estos bonos sobre todo porque no pasaron un test de idoneidad, un test de conveniencia. Pero, sabiendo este producto a fondo, sabes perfectamente que hubo mala fe, como os voy a comentar ahora. Pues sobre todo por esa renovación que hubo en abril de 2012. Esa renovación de abril de 2012 se hizo con visos a la ampliación de capital. Y además, y ahora os lo voy a explicar. Esta ampliación, o sea, por fechas, abril de 2012, se renuevan estos bonos. En junio de 2012 se realiza el rescate a la banca, Popular rechaza el rescate, pero como todo, se apunta al tema del Sareb, y a finales de 2012 anuncia la ampliación de capital. Y además, a bombo y platillo, se anuncia también que el núcleo duro de accionistas va a acudir a esta ampliación.
y mostraron como, mira, tenemos solidez y tenemos confianza en nosotros mismos, por lo cual vamos a hacer nosotros mismos somos los que vamos a poner dinero para la ampliación de capital. Bueno, pues los accionistas de estos 2.500 millones, los accionistas compraron 2.600 millones de euros. Pero sabiendo perfectamente que 700 millones de euros iban a ser convertibles en acciones, por lo cual en ese momento se asegurarían esa venta a los bonistas, en los cuales habrían perdido hasta el valor que tuviera ahora en 2015, de 3 euros y pico. Es decir, y luego otros 1.240 millones arrastrados por la gente, minoristas, particulares, pequeñas y medianas empresas, se apuntaron a esta ampliación de capital que anunció el Banco Popular, porque además vieron la confianza de que, bueno, si lo están comprando ellos mismos, esto es una cosa de confianza. Entonces, bueno, claro, enlazando con lo anterior, sabiendo los accionistas que de estos 1.260 millones de euros, 700 millones se los iban a encasquetar cuando el bono terminara, es decir, como en esa ampliación que se hizo, en 2015 harían 3 cosas. Primero, les encasquetarían los ahorradores a los que estafaron con los bonos convertibles, que se quedarían con las acciones. Luego, por otra parte, otra de las estafas que le pasa a estos personas que compran los bonos es que el precio de la acción se queda diluida con la ampliación de capital. Si tú haces una ampliación de capital, los dividendos de la empresa van a ser menores. Entonces, por tanto, también la acción baja. Y tener un producto en el cual luego tú haces algo, con lo cual manipulas el precio de la acción, como es una ampliación de capital, esta es la parte que tiene también visos de ser reclamada ante juzgados. Es decir, el tema de, oye, me hicisteis justo unos meses antes una ampliación de tiempo para el vencimiento de mis bonos y luego hacéis una ampliación de capital. Y me vais a dar a mí el precio de la acción que tenga después de una ampliación de capital. O sea, ese es el segundo apartado, no solo por el que siempre se reclama judicialmente, que es el tema de MiFID y de si se hicieron los trades de beneficio y conveniencia. Siempre hay que ir más allá y saber el trasfondo de todo esto para poder reclamarlo y para que lo tengan en cuenta los que nos estén oyendo para añadir un argumento más en su reclamación bancaria. Y bueno, otra parte con esto, lo que hacían ellos al apuntarse a su propio carro de la ampliación de capital, sabiendo que se iban a retornar el dinero, es que demostraban esa confianza y esa solidez bancaria. Entonces, bueno, más tarde se hizo un test de estrés al Banco Popular y lo pasó bien gracias a esta ampliación de capital por el éxito que tuvo e incluso se convirtió en uno de los 7 grandes bancos de España y tuvo gran expectación en los mercados y la gente, la verdad es que estuvo siguiendo mucho estas de las acciones. Entonces, con todo esto, al final ayer, 25 de noviembre, vencieron los bonos convertibles del Banco Popular de manera definitiva y sin ninguna ampliación más, porque realmente esa ampliación que se hizo es para lo que os digo, para engañar con esta ampliación de capital del Banco Popular. Y ayer, 25 de noviembre, se han encontrado 35.000 clientes con un 80% menos del precio nominal que habían adquirido estos bonos. Vaya pérdida. Bueno, pues una más, ¿no? De estas múltiples, este saqueo a que han sometido los bancos a la población, tanto a través del Estado como directamente abusando de sus clientes. Una más. La verdad es que es una situación escandalosa la que hemos sufrido con los bancos y que seguimos sufriendo, que esto no ha acabado. Porque, en fin, si no quieres añadir nada más, Ignasi, no sé si quieres comentar algo sobre esto. No, pasamos. Pues si no, pasamos a Abengoa, porque es que Abengoa, como hemos comentado, la que será seguramente bueno, un momentito, que tenemos aquí ya con nosotros a Chesco. Hola, Chesco, ¿qué tal? Buenas tardes, acabo de llegar, perdonadme la tardanza. Muy bien. Buenas tardes. Tenemos ya a Francisco Guillén aquí con nosotros, bienvenido, y vamos a empezar a hablar de Abengoa, Chesco. Voy a dar paso a Ignasi. Estábamos comentando que Abengoa va a ser una de las mayores quiebras de la historia financiera mundial, presumiblemente. Va a llegar casi a 25.000 millones de euros. El agujero que puede dejar en la banca española, solo en la española, porque hay muchísimas entidades metidas aquí. Están hablando de que hay hasta 200 entidades diferentes, incluyendo al mismísimo gobierno de los Estados Unidos,
banco público de Estados Unidos. Está metido ahí en el fregado y puede dejarle caer un agujero cercano a 300 millones de dólares al gobierno de los Estados Unidos, a Bengoa. Vemos ahí al señor Garzón, al líder de Izquierda Unida, diciendo que hay que rescatar con dinero público a Bengoa, con lo cual yo esta vez, de verdad, Alberto, lo siento mucho, pero no estoy de acuerdo contigo, que ya está bien de rescatar a estos golfos y el que tenga que perder, que pierda y desde luego, eso sí, no meter ni un céntimo más en los bancos, porque ya me estoy temiendo que los 4.000 millones al final los vamos a tener que cubrir nosotros, ¿no, Ignasi? Sí, Ignasi. Bueno, parece que tenemos ahora un problema técnico con Ignasi. Vamos a dar paso a Chesco. Chesco, adelante. Bueno, ¿Qué te parece Abengoa, a ti la situación de Abengoa? Abengoa tiene una deuda monstruosa de más de 27.000 millones de euros. 26. Yo había leído 25, pero sí, vamos, 27. Peor nos lo pones. Lo mismo escala alguna posición, en ese ranking del horror. Pues las últimas noticias eran 27.000 millones de euros. Sí, sí. Abengoa no creo que sea un problema de golferío, que tiene algo que ver, pero no ya por quién ha regido los destinos de la empresa, sino de aquellos que permitan a una empresa endeudarse sin control. Yo creo que Abengoa ha muerto de éxito, y murió de éxito y un poquito también llevada por la coyuntura internacional en cuanto a los hidrocarburos. Le ha afectado contundentemente, ya que si era una empresa que hace 5 años tenía una posición en las miras inversoras bastante importante, en los últimos 2 años, sobre todo con la bajada del precio de los hidrocarburos, pues ha perdido un poquito de fuelle y le ha pillado creciendo. Y eso es lo peor que le podría pasar a una empresa, que le pille una gran crisis en pleno crecimiento y expansión, que en este caso iba conllevado a una deuda creciente importante. Entonces lo que le ha pasado simplemente es que va a morir de éxito una gran empresa. Y va a morir de éxito también en España, y veremos que y lo que era y se oía hace bastante tiempo en el sector de renovables es que la van a trocear y se la van a quedar los grandes de siempre, ¿no? Iberdrola, Endesa y Enel, que vendrá a través de intermediarios que trabajan con Endesa a comprar esos pequeños trozos de esta gran empresa. Entonces, simplemente eso, o sea, el gran problema ha sido que la coyuntura, más que el golferío. El golferío viene más bien dado por el sector financiero, que como el dinero en definitiva al final no es suyo ni tienen responsabilidad personal sobre el mismo, son capaces de, por ciertas presiones, un ejemplo muy claro, lo decías tú antes, Alberto Garzón dice que hay que rescatar con dinero público la empresa. ¡Hala! 4.000 kilos más. Vamos a poner un ejemplo claro. Un grupo vasco, no me acuerdo ahora el nombre, se posicionó ayer a la hora de comprar esta empresa. El problema era poner 350 millones de euros y que la banca aportara 1.000 millones de euros. Se ha retirado hoy. Por eso vamos se van a coger al concurso de acreedores directamente y puede ser una quiebra. Yo todavía no la veo, pero puede ser una quiebra importante. ¿Por qué se han retirado? Pues se han retirado porque la banca no quería dar esos 1.000 millones de euros más. ¿Y por qué no? Porque les hacían avalar. Y ellos han dicho que la empresa, si antes dieron dinero, ¿por qué no lo dan ahora? 1.000 millones. Si es tan buena para que ellos la compren. Ese ha sido su criterio. Bueno, pues en esas estamos. Hasta hoy, por presiones gubernamentales, presiones de todo tipo, presiones de la empresa y además ciertos intereses, han dejado que una empresa se convierta en un monstruo de agujero de deuda. Y esto no se debería dejar en ningún momento. Y sobre todo no se debe rescatar. O sea,
no tiene ningún sentido rescatar este tipo de empresas. Sí, un momentito, Chesco, que creo que Luis va a tener que dejarnos ya. Luis, no sé si querías añadir algo antes de irte o simplemente te querías despedir. Adelante. Nada, simplemente despedirme. La verdad es que es una vergüenza. En otro programa creo que hablaremos más del Bueno, desarrollo de estos acontecimientos de esto. Pero vamos, estaba metido ahí todos los políticos, estaban metidos ahí parte de la familia real, miembros incluso también del gobierno de Estados Unidos. O sea que esto es deprimente, la verdad. Así que nada, bien. buenas tardes a Pues todos. muchas gracias, Luis. Hasta el próximo día. Chesco, a mí lo que me pasa es que me cuesta trabajo pensar que una empresa pueda llegar a esa situación de deuda monstruosa si no hay una malísima, pésima gestión, por parte de la dirección. No, claro, es lo que estábamos hablando. Si los bancos te siguen dando dinero a través de presiones de todo tipo y tú, Abengoa lleva una trayectoria bastante buena, ya digo, hasta hace unos 5 o 7 años. El problema es que hace 7 años así, Abengoa se convirtió en, ¿cómo diríamos? Pues una especie de portal viviente de antiguos, digamos, políticos, ¿no? Como el Senado español, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un O sea, sitio las donde, puertas giratorias, ¿no? efectivamente, un sitio donde retirarse y la familia de todo el mundo se metía ahí dentro, como, bueno, Luis lo ha apuntado antes de marcharse. Entonces, es lo que estoy diciendo, las presiones gubernamentales, políticas, etcétera, etcétera, hacían que esta empresa se hiciera demasiado grande para caer y por lo tanto se tenía que refinanciar continuamente hasta Bueno, que el monstruo, gracias a la coyuntura o por culpa de la coyuntura, ha chocado. O sea, ahora mismo... y además, Chesco, que tú date cuenta que si metes en la dirección de una empresa a esta gente que tenemos en el Congreso de los Diputados, en los parlamentos autonómicos, etcétera, etcétera, tú sabes lo que es eso, ¿no? La cualificación que tiene esa gente, su incapacidad manifiesta para hacer algo que no sea trapichear con influencias y para malgastar el dinero público. Por supuesto. ¿Por qué van a hacer si se meten en una empresa privada? Destrozarla, porque si son unos auténticos incapaces, que lo único que saben es medrar. Vosotros tenéis que ver, y por eso se da tanto, y estamos viendo y nos sorprende tanto, cuando estaba oyendo temas del Banco Popular. Como empresas que son virtualmente solventes, o que dicen, oye, esta empresa es solvente, coño, ha caído de un día para otro. Y fíjate cómo guardan la información, ¿eh? Con qué alevosía, porque, o sea, cuando son situaciones tan grandes, o sea, da toda la sensación que es absolutamente premeditado el secreto de Estado, el secreto de la información de todo lo que está pasando en estas grandes empresas, ¿no? Cómo entre el gobierno y estas grandes empresas y los medios de comunicación, cómo se pueden esconder 25.000 millones de euros de déficit, ¿no? Sí, que estamos hablando del 2,5% del PIB, que es una cifra monstruosa, que estamos hablando probablemente los salarios, si contamos el salario como salario medio, que luego si acaso comentaremos también algo de esto. Si contamos no llega a 20.000 euros, pues imaginaos, es que tenemos ahí el trabajo de un año de más de 1 millón de personas, de 1 millón y pico de personas, es que es una bestialidad. Pero ya no son 25, Ignacio, ya son 27, ya te lo digo. Claro, pues fíjate, tendríamos que tener ahí a 1,5 millones de personas trabajando un año entero para cubrir estas pérdidas. El problema es que se habían quedado sin dinero porque ahora entre ahora y final de año, principio de año, tenían que pagar unos 350 millones de euros y no tenían el dinero. Entonces, no tienen más remedio que en meterse en un concurso, pues lo que hacen las grandes empresas estas para tapar o pegar un frenazo a los acreedores y tenerlos ahí unos meses a un año hasta que se pueda hacer algo, ¿no? Y poderla vender, porque lo que van a intentar es vender la empresa. Porque viabilidad con este pasivo es bastante difícil. Pero yo no lo entiendo. ¿Y quién va a poner la cantidad de dinero que hace falta para sanear eso?
hablan de fondos de inversión, hablan de un préstamo sindicado de no sé cuántos bancos, hablan de muchas cosas. Yo lo que creo es que vamos a acabar en un concurso. Mientras no sea el gobierno español el que lo sanee y luego se lo regale a alguna empresa por ahí. Eso. Yo me imagino que va a ser algo así. Pues vamos, como sea eso, es para matarles. Pues ya después de lo que nos han hecho pasar con los bancos, vamos, los bancos y las cajas de ahorro, básicamente, ¿no? Creo que uno de los principales acreedores es un banco público americano, ¿no? Sí, y luego tenemos también al Santander, que tiene ahí metidos 1.500 millones. Aquí han metido la pata, pero hasta el fondo los del Santander. Va a un autónomo a pedirles dinero, no se lo dan, es realmente, yo no sé qué asesores tienen, qué tipo de escuelas de negocios hay en el mundo y en España, pero realmente esa clase dirigente es para hacérselo mirar, ¿no? Porque es que es alucinante, ¿no? Cómo un tío o una empresa puede perder 25.000 millones de euros. Es que ni queriendo los pierde una persona. Y como nadie va a la cárcel, aquí no pasa nada, el Estado no ha controlado nada, o sea, estas empresas pueden hacer lo que les da la gana, nadie se ha enterado de nada, la prensa durante todos estos años no se hablaba de eso, en la bolsa tampoco nadie se veía nada, ¿no? Son casos que realmente prácticamente son paranormales, ¿no? De cómo pueden pasar esas cosas, ¿no? Pero Ignacio, ¿a ti no te da la sensación de que estos simplemente son ya casos que llegan hasta el extremo, estallan, pues que no se aguanta más, pero que realmente hay una situación pésima en un montón de grandes empresas del IBEX? Bueno, claro. Que están tapadas. Sí, realmente eso genera una desconfianza. ¿Cómo afecta esto a todo? A nivel de desconfianza, a nivel de credibilidad en el gobierno, en las empresas, en los empresarios, en los sindicatos, en las instituciones públicas que controlan estas empresas, en todo el mundo, ¿no? ¿Cómo se hacen las cosas? Es una chapuza de dimensiones o en qué se ha perdido ese dinero. Es decir, qué tipo de inversiones se han hecho. ¿Es corrupción lo que se ha hecho? ¿Que se han ido gastando? ¿En qué se ha gastado esos 25 millones? Pues como mínimo sueldos abusivos para los directivos, de eso puedes estar seguro, porque desde luego en los empleados, no sé si estáis al corriente, de que se ha denunciado en repetidas ocasiones, y no solo en periódicos de izquierdas como Diagonal, sino también en periódicos de la derecha como El Economista, se ha denunciado abusos sistemáticos sobre los trabajadores de Abengoa, jornadas interminables, una fiscalización del trabajo que parecía un campo de concentración, eso, en fin. A los trabajadores sí que se los fiscaliza y a los directivos nadie, ¿no? Es decir, No. Es equilibrio total. Pero Ignacio, mientras es una empresa privada, ni que hagan lo que quieran. Pues no, Luis. Sí. No. A mí es que hagan lo que quieran. Todo el mundo es libre de ir a trabajar. No, porque esa libertad es malentendida, porque esto nos afecta a todos, porque esto afecta a la confianza de la economía de nuestro país y esto nos está afectando a todos. O sea, yo estoy harto. La confianza en nuestro país. Es el rollo liberal, ¿eh? O sea, No, esto no es rollo liberal. Esto se llama rollo liberal, que cada uno haga lo que quiera. Todo lo que tú haces, lo que está haciendo esta empresa, nos está afectando a todos, porque está compitiendo, primero está cogiendo recursos financieros de miles de proyectos económicos que no se van a poder hacer por culpa de estos memes. Porque seguro que había muchas empresas que se van a esos bancos a pedir dinero para hacer otros proyectos empresariales y no se los dan. ¿Por qué? Porque esos son los más guapos. O sea que todo nos afecta a todos. O sea, basta ya de esa libertad, porque es que se ha demostrado que no funciona. No entendemos por dónde viene no se puede dar libertad cuando estamos gobernados por estos corruptos. Y por Ignacio, pero es que tú sigues... Igual que a los motoristas se les ha obligado a ir en casco y se ha limitado la velocidad de circulación, pues no se puede manejar tanto dinero habiendo tanto psicópata suelto en los mundos empresariales. O sea, porque si no estamos cada 2 por 3 igual. Mi frase, porque tú estás hablando como si estuviera diciendo que me parece bien. Yo no digo que me parezca bien, pero te digo por lo que pasa. Esto pasa porque el sistema bancario no tiene una cortapisa y el problema no es Abengoa. Pues el día que me garantices... Ignacio Carrera que pide préstamos. Es el que te lo da. Que tú me garantices que el Banco de España y esta cortapisa está bien hecha, entonces lo hacemos. Pero mientras no esté bien hecha, mientras esto sea un cachondeo, menos ya en créditos a estas empresas. Pero no mires el dedo, es que las empresas que se lo merecen deben crecer y las que no se merecen deben quebrar. Y cuando quiebran. Pero ¿cómo se puede permitir que una empresa llegue a esta situación financiera que ya es prácticamente sistémico esto? Porque por las contabilidades creativas
Ya, pero ese es el problema. Ese es el problema. Pero ¿qué clase de supervisión hay? O sea, tú no puedes permitir que no haya un organismo de supervisión de una empresa que puede dejar un agujero de este tamaño. Es que esto ya hace muchos años que tenía que haber cogido la Comisión del Mercado de Valores y decir esta empresa no puede seguir cotizando porque está en quiebra técnica. Y si funciona una empresa así, el Estado tiene que garantizar que esa empresa, o sea, tiene que haber un seguimiento exhaustivo de estas empresas que mueven tanto dinero, porque nos afectan a todos. Es que es el interés general. Es que eso sí que es el interés general de todos los ciudadanos y de toda la economía del país. Porque eso nos está afectando a nuestra economía, en la confianza, en nuestra marca, en todo. Es decir, tú no puedes ser, siendo español, hacer lo que te dé la gana en los negocios por todo el mundo. Pero es por una razón, porque no hay implicaciones personales en aquellos que manejan los recursos. Por lo tanto, como no hay implicación personal, al final todo se queda en que ha sido, oye, una equivocación. Y las equivocaciones no llevan penas de prisión. Yo lo tengo muy claro. Si el presidente o el director de la comisión o el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuando han ocurrido ciertas cosas, hubiera ido a prisión, no habría habido ningún problema. O sea, por lo menos, no es que no hayan problemas. ¿Y quién les va a mandar a prisión? Bueno, es que está mal hecho el sistema. Claro, pero que los que luego entran por la puerta giratoria en Abengoa van a ser los que les van a mandar a prisión. Si el señor Rato está hecho de puta madre. Si el señor Rato y la banca rescatada fuera a prisión, no habría problemas. O sea, no habrían problemas. La gente se lo pensaría hacer las cosas. El problema es que nadie va a prisión. Entonces, este es el problema que tenemos. No hay implicaciones personales. Y luego el dinero se maneja como se quiere. Y además, para más INRI y para dejar todo más abierto, cuando hay algún problema, el señor Alberto Garzón o la Junta de Andalucía, como a última hora de esta mañana, ha pedido que se intervenga y que se rescate, como sea. Entonces, ¿cómo va a ser? El rescate sería de la siguiente manera, porque es que además lo hacen para que la gente no se entere. El rescate va a ser pura y simplemente con cargo a deuda, emitirá la empresa unos bonos y estos bonos los comprará el gobierno, con lo cual al final lo debemos nosotros. Pero, Chesco, sí. A ver, Abengoa, ¿por qué creció? A ver. Abengoa creció. No, pues déjame que te lo diga, porque es que Abengoa creció porque estos señores, el señor Benjumea, era íntimo amigo ¿de quién? Del rey Juan Carlos. Del régimen, del gobierno. Del rey Juan Carlos, que le hizo marqués de... Bueno, pero estoy hablando de mucho antes, que le hizo marqués de Puebla de Cazalla en 1994. Y gracias a sus contactos es como medró este tío, pero si es que es todo igual. Y esos son los que van a coger y le van a decir vamos, si se le ocurre a un presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que va a suspender de cotización a esta empresa hace 10 años, que tenía que haberlo hecho por lo menos, vamos, es que cogen y le cortan el cuello desde el gobierno, como mínimo. Sería lo normal. O sea, yo creo que España ha demostrado ya con todos estos años que tendría la economía que ser en estado de excepción y prohibir todas esas grandes cantidades a toda la cúpula, a toda la élite española, hasta que no se haga una limpieza y una criba de quién está arriba. Porque es que no se les puede dejar mover esas cantidades de dinero. Venga, vamos a empezar a repasar puertas giratorias. Carlos Sebastián, el hermano del ministro de Industria, del exministro de Industria, Abengoa. Javier Salas, expresidente del INI franquista. Alberto Aza, ex jefe de la Casa Real y primo del rey. Tenemos a José Borrell, también metido ahí. Vamos, por favor, el expresidente peruano Alan García, también para hacer negocios en Latinoamérica. El exministro venezolano en la época de Carlos Andrés Pérez, Haussmann. Y Bill Richardson, secretario de Energía con Clinton. Vamos, hombre, es que esta gente ha mandado los tentáculos hasta Estados Unidos. ¿Y ha medrado a base de qué? A base del capitalismo amiguetes, ni más ni menos. Y ahora miremos los sueldos. Pero los sueldos no los has mirado. Bueno, claro, es que y de ahí ha venido la quiebra. El que menos gana, 600.000 euros. O sea, se han dedicado a meter ahí a amiguetes, a políticos, para conseguir contratos con sueldos multimillonarios, explotando a los trabajadores, y luego ¿qué?
Y luego una gente que no sabía hacerlo con un canuto y que a pesar de todo eso, de todos los contactos, ha llevado a la empresa a la quiebra. Y no pasa nada, y lo vamos a pagar todos los españoles. Y eso No, lo vamos a pagar nosotros. No te quepa la menor duda. pues O sea, eso está así porque está establecido. Entonces, ¿qué capitalismo es este? Es que esto no es capitalismo. Esto es socialismo de derechas. Te digo yo. Esto es socialismo de derechas. Pues no. Este es el capitalismo, este es el consenso de Washington, esto es Thatcher, esto es Reagan, Bush y neoliberalismo. Y toda su parentela. Esto es. Y llamar a eso socialismo no mejoró, ves, esa gente no hace más que pensar en privatizar todo para lucrarse. Escúchame, el neoliberalismo es el socialismo de derechas que digo yo. El neoliberalismo es un bodrio que no tiene nada que ver ni con el liberalismo ni con el capitalismo. Yo no sé porque no se cumple absolutamente ni una sola regla básica del liberalismo. Ni una. ¿Qué hacen? Los rescata el Estado. Te endeudas, funcionas mal, te vas a tomar por saco y te rescata el Estado. Eso se llama socialización de pérdidas. Socialismo de derecha. O sea, es un robo a mano armada. Es un robo. La cara legal, constitucional, imagino también, permitido por el presidente del gobierno, y no se toma ni una sola medida para que devuelvan ese dinero todos estos crápulas, ¿no? Supongo que les embargarán las casas a todos estos crápulas. En absoluto, seguro, porque es una sociedad anónima. O sea, imagínate. O sea, que las no, pero es que esto está... que todo el Estado, toda la globalización está pensada para que nos roben a los ciudadanos, básicamente, ¿no? Eso es robar directamente, ¿no? Hay muchas formas de robar. Si tú tienes el monopolio y el privilegio de tener a alguien cerca que te crea dinero para ti, pues robas impunemente. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que yo denuncio desde hace mucho tiempo. Grandes empresas y empresarios de este país, al tener al lado a las élites extractivas, que al final son rescatadas por el Estado, crean impunemente un robo y una estafa sistematizada. Esto es así de claro. Si el Estado no les pudiera rescatar y además hubieran implicaciones personales en todo lo que hacen, no pasarían estas cosas. O pasarían mucho menos. Pero así nos lo vamos a tener que comer con patatas, porque las leyes desamparan. No hay más. ¿Y si el Estado no pagara ese dinero, es decir, no avalara esa deuda, qué pasaría? No, si el Estado no tiene que rescatar a nadie, que habrían bancos, yo creo que no. Entonces el Estado lo que está salvando a esos acreedores que son bancos, ¿no? Es decir, el Estado lo que está haciendo es decir, los ciudadanos españoles van a dar el dinero a todos esos acreedores que son esos bancos, ¿no? Que muchos son extranjeros, ¿no? Es decir, el Estado español prioriza. Los bancos españoles. Hombre, este banco americano no le van a pagar el Estado español. Hay dos maneras. El robo puede ser de dos maneras. Una, o los bancos que hayan sido, digamos, tocados por la quiebra, españoles, al final el Estado va a tener que surtirles. Bueno, va a tener, o sea, el Estado quiere surtirles. Si el Estado no quiere, no se lo da. Para un momento. Entonces, esta es una manera. La peor manera para mí es intentar salvar la empresa directamente por el Estado o indirectamente a través de los bancos que al final van a tener que ser inyectados, y entonces está salvando a los bancos extranjeros también. ¿Me entiendes? Está salvando a todo el mundo, que es la que yo creo que al final pasará. Fíjate lo que te estoy diciendo. Solo pueden pasar dos cosas, tres cosas. Pero sobre todo las que yo veo es la peor de todas, intentar salvar la empresa. Medio, ¿estás loco? No. Es una empresa insolvente. Hace ya años. Es una empresa que no tiene visos de poder, con la magnitud de deuda que tiene, de poder sobrevivir. Por lo tanto, si no hay quien le preste la pasta y ella no puede generar recursos, a tomar por saco. Es que no hay más. Entonces, si la quiebra se organiza... ¿Qué tiene esta empresa cada año? Bueno, beneficio ninguno, se entiende, ¿no? Si ya llega a esta situación. No. Hombre, 5.500 trabajadores en España. No, porque ahora está invirtiendo, ¿no? Pero en el negocio operativo algún beneficio puede tener. Pues, vamos, yo francamente sus cuentas no lo sé, pero desde luego debe tener una situación de... Si dejara de invertir todo lo que está invirtiendo,
su negocio operativo o su funcionamiento operativo son pérdidas también cada año. Pues la verdad es que no te sé decir, no conozco tan a fondo sus cuentas, pero yo supongo que tendrá que perder dinero cada año, si no, ¿cómo va a llegar a esta situación? A ver, 5.500 trabajadores en España no va a venir de esto ahora. ¿Entiendes? No es lo mismo que si quebrara, no sé, Telefónica, ¿vale? No es lo mismo. A mí quiebra, o la Renfe, que la Renfe tuviera que echar gente, ¿no? Renfe y Adif, que son 28.000 trabajadores. A ver, son 5.000 trabajadores. Mala suerte, las empresas estas se debería trocear y se debería vender. Punto. Lo peor es intentar salvar un monstruo que al final va a caer seguro. Porque entonces sí que lo pagamos directamente todos los españoles, os lo digo como es. Porque no hay otra manera. Intentarán salvarlo con vía bonos que tendrá que comprar el Estado. Esto la Constitución lo permite, es decir, la Constitución española permite que el gobierno dé ese dinero y asuma esa deuda de esas empresas. No, lo que harán será que la empresa emitirá bonos que comprará la Junta de Andalucía, que comprará el gobierno español, ¿a través de qué? De deuda que emitirán. ¿Entiendes? Y esa deuda al final la pagaremos todos nosotros. Eso es legal. Claro. Sí, eso no es anticonstitucional, ¿no? No lo es anticonstitucional. O sea, comprar mierda no es anticonstitucional, ¿no? No. Bueno, es que tienen el privilegio, lo pueden hacer lo que quieran. Es que ese es el problema. Y los que están ahí, que saben que les quedan ahora mismo 4 telediarios, van a hacer lo que sea para salir luego en la foto o donde sea, por lo menos asegurarse el pastel. Claro, ese es el miedo que yo tenía a una salida, a un descalabro del PP, que van a hundir esto, o sea, como buitres, a muerte. Esto va a costar mucho dinero, acordad lo que os digo. Cuando salga todo lo que han hecho, vamos a alucinar. Zapatero se va a quedar en aguas de borrajas. Bueno, pues si queréis pasamos al siguiente tema, el tema del Senado, ya hablando de puertas giratorias, esto más que giratorias, la puerta permanentemente abierta, el cementerio de elefantes de los partidos políticos, de los partidos dinásticos, como nos gusta decir. Ignasi, ¿qué tienes que decirnos? ¿Qué hace esta gente todavía? Yo creo que si hiciéramos una encuesta entre nuestros oyentes, el 80%, entre los cuales me incluyo yo, no sabríamos decir a qué se dedica exactamente esta gente, aparte de eso, de cobrar unos sueldazos, tener asesores, despachos y vivir a cuerpo de rey. Bueno, mira, yo el otro día sí estaba aburrido y saqué el documento del Senado, que pone un poco las condiciones económicas de los senadores. Lógicamente, como todo lo que hace el Estado cuesta de entender, pero bueno, la asignación constitucional idéntica para todos los senadores son 2.800 euros al mes. Eso de entrada. Luego el presidente del Senado tiene una asignación, imagino que es adicional, ¿no? De 3.060, o no sé si es sustitutiva de los 2.800, y aparte tiene un complemento de 4.400, el presidente del Senado, al mes. Pone la palabra complemento, no pone nada más. Y luego, pues vamos viendo cargos, ¿no? El vicepresidente del Senado tiene asignación de... O sea, esa añadida, ¿eh? O sea, son 2.800 más la asignación, que son 1.200, el vicepresidente, más un complemento de 2.700. Sí, es decir, el presidente del Senado se va a los 11.000 euros al mes. Así vamos bajando. Vicepresidente del Senado, secretarios del Senado, complemento de los portavoces de los grupos parlamentarios, 2.600 euros por portavoz, 2.000 portavoz adjunto, o sea, es un organigrama brutal, complemento de mesa y portavoces de las comisiones, presidentes un complemento de 1.400 euros, vicepresidentes 1.000 euros, secretarios 600 euros, portavoces adjuntos. Y luego hay aquí un concepto de indemnización de 1.800 euros para senadores distintos a las circunscripciones de Madrid y 900 euros para los designados en Madrid. Imagino que eso debe ser por los gastos de vivir fuera de Madrid, ¿no? Que algunos a lo mejor tienen piso en Madrid, pero lo van a cobrar igual y no pasa nada, ¿no? Es decir, que tienen, pues van desde los 10.000 a los 5.000 euros por mes, más 2.000
de gastos si vives fuera de Madrid, y si vives en Madrid, 900 euros más. Y luego además, por lo que tengo entendido que tiene una tarjeta taxi, ¿no? Eso. Más también tienen una asignación que son 250 euros, más una asignación para comunicaciones informáticas, que se supone que es para una tarjeta 3G o 4G o lo que quieran, más un teléfono oficial, si no lo tienen, por otro cargo que tengan, más dietas de viaje, en fin, porque la cosa al final se ponen bastante más de lo que es ese sueldo base, claro. Y luego van al teatro gratis. Imagino que deben tener sitios de vacaciones mejores que el resto de los mortales del país, ¿no? Con ventajas, ¿no? En paraderos, en... Luego está, mira, aquí están los desplazamientos a cargos de los senadores. Viajes oficiales. Luego está la distribución, o sea, aparte de los senadores tienen asistentes. Al Partido Popular, que son 160 enchufados, tienen 10 asistentes. Los socialistas son 64 y tienen 7 asistentes. Los catalanes son 13 senadores y tienen 2 asistentes. Es decir, tienen asistentes aparte. Y luego está la subvención por partido. El Partido Popular en el Senado le corresponde una subvención de 3,5 millones de euros. El socialista, 1,5 millones de euros. Y luego está una subvención final, esta subvención finalista para los asesoramientos. Es decir, tienen 200.000, o sea, los del PP son 160 diputados, pero aparte tienen una subvención, aparte de los 3,5 millones, tienen otra subvención adicional para asesores, aparte de los asistentes, de 200.000 euros. O sea, con los 160 no bastan para poder pensar. O sea, 160 cerebros, aparte necesitan estos asesores, que tienen 200.000. Luego los socialistas, 130.000, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, uno cuando lee esto dice, bueno. En total, entre salarios y funcionamiento de la propia Cámara del Senado, pasamos ampliamente los 100 millones de euros al año, ¿eh? Por eso, y entonces yo me pregunto para algo que no vale para nada. Eso es para colocar a los amigos nada más. Y para destruir, porque de ahí salen, estos tienen tiempo para hacer todo el enchufismo, etcétera, etcétera. Es decir, que hay un coste adicional, yo creo, porque seguro que todo esto a Bengoa, pues muchos de esos negocios y de esos contactos se hacen en el Senado. Es decir, es un caldo de cultivo para hacer enchufismo, corrupción, etcétera, Sí. etcétera. No, y luego tenemos otro problema más, que como la representación del Senado es puramente territorial, las ciudades están súper representadas allí. O sea, las zonas más rurales están ampliamente representadas en el Senado y las zonas urbanas no. Con lo cual, como sabemos que la nueva política siempre surge en las ciudades, pues es de un conservadurismo y un inmovilismo tremendo, ¿eh? Dentro de esa Cámara se podría cortar cualquier intento de cambio del régimen. Eso también hay que saberlo, ¿eh? Bueno, pero el Senado, que yo sepa, no puede cortar, solo puede relaxar, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente, así es. Solo puede volver más lentos todos los procesos y dificultar mucho las labores de gobierno. Efectivamente, Ignacio. Chesco, ¿qué piensas tú de la situación esta del Senado? Más de 100 millones que nos cuesta al año. Y aquí seguimos, y no cambia, ¿eh? ¿Qué te voy a explicar que no hayas dicho tú, o Ignacio? Pues es lo mismo, en el Senado es donde se hacen todos los negocios y donde hacen todos los negocios las grandes constructoras, que por ejemplo trabajan aquí en Cataluña, el 3% se hacía allí en el Senado, no en la Generalitat de Cataluña. La gente piensa que venían aquí, ¿no? Desde Madrid mismo. Eso es el Senado. El Senado es una cámara de retiro y un lugar de negocio para los trapicheos de los partidos. Entonces, para eso ha servido la Cámara Territorial, nada más. Un error más de los miles que ha tenido la consecución del régimen del 78. Punto, es un error más. Es otro gran error. Bueno, error no, yo diría que premeditado, ¿no? Yo no sé si premeditado o no, yo creo que se encontraron con querían hacer una Cámara Territorial para darle un sentido a, digamos, el sentido plurinacional que tenía la Constitución esta,
Pero ¿no crees que es una excusa, Chesco? Una excusa más de los políticos que son muy listos. Es decir, con la excusa de la plurinacionalidad, vamos a montar otro tenderete. Es un chiringuito, pero al ver este chiringuito, al ser montado de tal, se pensaba hacer de una manera, y al verse que era absolutamente ineficaz y que no tenía ninguna efectividad, pues al final no sirvió para nada. O sea, simplemente vieron que había un sitio ahí por donde colarse toda la corrupción sin que hubiera ningún problema. Otro ejemplo claro son las diputaciones. O sea que, mira, en eso el otro día cuando vi la entrevista de Albert Rivera, aunque para mí es invotable, pero bueno, el Albert Rivera el otro día dijo que iba a quitar en las diputaciones y posiblemente el Senado. Joder, solo por eso ya merecería la pena, ¿eh? Porque el mayor nido de corrupción que hay en este estado son las diputaciones. Cuando se entre a fondo en las diputaciones, acabaremos con el gran agujero de corrupción que hay. La gente me parece que no entiende que el gran problema no está en las diputaciones más que en cualquier otro sitio. Lo que pasa que las diputaciones, por ejemplo, son mucho más opacas que puede ser, por ejemplo, para un periodista, que como podría ser, por ejemplo, pues no sé, la Generalitat en sí, o en la Comunidad de Madrid. Mucho más opaco una diputación por el entramado que tiene que esas instituciones. Mucho más difícil de investigar y mucho más difícil de meterse. Aparte, que la gente no se mete en las diputaciones, ¿no? Pero bueno, haciendo este inciso, es el gran nido y el Senado pues es, digamos, la punta del iceberg. Es pequeñita, la cosa no es mucho, porque mediante 100 millones de euros, yo diría que es un poquito más, pero bueno, se acerca el gasto del Senado a los 200 más que a los 100. Pero en sí, dirás tú, bueno, pues es un sitio más donde hacer latrocinio, ¿no? Además legalmente. ¿Qué es esto? Es que no se puede decir, ¿qué se va a decir del Senado? Es una cámara absolutamente sin sentido. No lo digo yo, hay políticos que abiertamente lo han dicho, senadores que lo han dicho allí. Recuerdo una entrevista de Jordi Évole a un senador gallego, que no recuerdo el nombre, y el senador gallego decía, es que a mí me da vergüenza venir aquí y sentarme en esta silla para no hacer nada. Es así de claro. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más sobre esto, Ignasi. Si no, vamos a pasar a comentar el tema de la Academia de Cine. ¿Qué te ha parecido esta estafa en la que parece que estaba implicado el expresidente de la Academia de Cine y un productor como mínimo, que se sepa, que seguramente luego saldrá bastante más, ¿no? Aquí por supuesto lo han negado todo, pero ya tenemos ahí el que puede haber, hay presuntamente otro nido de corrupción, uno más. Pues sí, pues es que las cosas se hacen de una manera que parece que se hagan para que haya fraude, ¿no? Es decir, aquí se establecían unos cuadros de subvención si llegabas a un volumen de taquillaje y si llegabas a un volumen de inversión en una película, ¿no? Con lo cual, ¿qué pasa? Que justamente muchos directores cuando hacían la película justo lograban ese número de espectadores necesario para llegar a la subvención, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? La administración, ¿alguien controlaba esas subvenciones? Pues parece que no, ¿no? Nadie controlaba si esa taquilla era realizable. Con los medios tecnológicos que hay hoy en día, es toda una chapuza, ¿no? O sea, mires donde mires en este país, es chapuza, robo, trampas, ¿no? Y funciona todo así, ¿no? Y nada más y nada menos que el que está imputado, claro, no se le puede decir que es culpable porque realmente nosotros no hemos sido. Ahora, conociendo cómo va todo este país, pues uno piensa que seguro que si hay eso hay 20 más, ¿no? Porque ese es el problema de la corrupción, de que es muy difícil de demostrar, es muy difícil de saber lo que es, ¿no? Pero era el expresidente de la Academia del Cine, ¿no? Es decir, que eso sí, hay que decir siempre que hasta que no se le condene correcto. No se puede decir, simplemente que tenemos unos indicios. Sí, claro. seguro que habrá alguien que le llamamos corrupto que no lo es, ¿no? Y la vida es así pero es que es una pasada, pero ¿cómo se pueden poner estas normas que ya incitan a la corrupción? Es decir, que tú hagas un informe tú mismo de
de la taquilla que has tenido. Que tú lo hagas en una empresa justo que la distribuidora de cine es tuya. Que las salas de cine son tuyas. Es que, de verdad. No sé si recordáis que hace poco comenté de una estafa que había llegado a mi conocimiento y esto sí que doy fe de que es cierto porque lo he visto con mis ojos en el sector agropecuario de fondos europeos, Y veo una estafa generalizada a más no poder en la que están implicadas las empresas, están implicados los agricultores y lo conoce hasta la administración esto, o sea, es que estamos en un país en que esto está absolutamente generalizado, estas prácticas. Se hace trampas en todos los niveles, ¿no? Y como las trampas son tan difíciles de demostrar, ¿no? Porque claro, ningún tramposo deja señales de lo que ha hecho, pero es que aparte es que son descaradas, es decir, si a ti te dicen que el tío, él ha hecho la película, es el productor, las salas de cine donde se han pasado esta película son justo las suyas, es que, de verdad, es que es de chiste, ¿no? Es decir, ¿cómo te puedes creer eso? Nadie de la administración lo había mirado hasta hace 4 años más tarde. Es que es deprimente los políticos que tenemos, la administración pública que controla, a qué se dedica, ¿no? Los funcionarios que han estado, yo imagino que debe haber funcionarios también que controlan eso, ¿no? Que se pasan los informes. Y nadie sabe eso. Es que... ¿Y os habéis enterado lo que le ha pasado a un compañero de pelea, a Francisco Molero, ¿no? Que este es un activista malagueño que se le ocurrió pues participar en una de las manifestaciones de Rodea al Congreso, de las que hubo hace algo más de 2 años. Pues por participar en la manifestación, él dice hasta la saciedad que él no se resistió a la autoridad, los policías le han acusado de atentado a la autoridad, a pesar de las contradicciones flagrantes que ha habido en el juicio de los policías y con solo como única prueba la palabra de los policías, le han condenado a 5 años de cárcel. Pero, o sea, estamos en un estado prefascista, ¿eh? Sí. Bueno, yo lo digo siempre, estamos en un estado policial. Me dirá la gente, ¿estás loco? No. O sea, cada vez que la autoridad, cada vez que aquel que gobierna, cada vez que aquel se defiende con la violencia del funcionario de policía. Y se defiende con la violencia de aquel que sabe que con la violencia acabará el problema. No hay otra historia. Y además, las medidas que han hecho, la ley Mordaza, etcétera, etcétera, se ha hecho exactamente para eso. Es una vergüenza absoluta. El siglo XXI está viviendo una situación así. No, pero es que va a más, Después de esto de los atentados de París, Chesco va a más. Porque tú fíjate que hagan esto con un chico que lo único que ha hecho es ir a una manifestación, lo del atentado a la autoridad, como solo está la palabra de los policías, a saber. Y no tenía ni un solo antecedente penal de nada, jamás. Fíjate. Es que está yendo a una cosa, quejándose de una cosa que tiene toda la razón del mundo, que hay más chorizos dentro del Parlamento que fuera. Sí. Es que bueno, yo tengo 600 euros por manifestarme en la puerta en Letamendi, en Hacienda aquí en Barcelona. También me pusieron 600 euros. O sea... ¿te aplicaron la ley Mordaza a ti? No, hace ya años de esto, ya lo he explicado más de una vez. Sí. 600 euros de multa en aquella época. Ahora igual me hubieran metido 2 años de cárcel. No hubo resistencia a la autoridad, pero sí hubo cierto, como diría yo, resistencia, ¿no? Fuimos los autónomos a manifestarnos allí. Allí yo estaba indignadísimo, porque es indignante lo que se hace en este país con los autónomos. Y no te puedes ni quejar. O sea, si te quejas te arrean. Eso es una vergüenza, hombre. O el no bull pagar, las autopistas, el robo a las autopistas, llevaré pues entre 300 y 400 euros de multa. O sea que yo estaba con el grupo de Arenys que nos dedicábamos a no bull pagar, ¿no? Y al final, pues ¿qué tienes que hacer? Pues casi desistir. Yo no cojo casi nunca la autopista, siempre voy por la autovía, la que va de Parets Vic, Nasi la conoce, a Barcelona. Porque me niego a participar. Sí, a mí me pasa igual, Yo cuando voy a Segovia, que no sé si sabéis, pasa lo mismo que en Barcelona. La carretera es espantosa, la alternativa, porque está llena de curvas,
son varios kilómetros más, muchas veces cuando el tiempo está mal, como es una carretera muy alta, pues está con nieve o con hielo. Pero yo paso, o sea, yo me voy por ahí, vamos, rarísima vez, porque esto es pagar a esos chorizos de las autopistas, encima que les regalaron el túnel de Guadarrama, se lo regalaron. O sea, es así de claro, y es lo que tenemos. Todo pasa por la máxima que la ley está hecha para que los golfos puedan hacer de golfo. No, si Puedan robar. han hecho ellos, ¿cierto? Es que ¿quién hace la ley? Ellos. Bueno, ¿quién hace la ley? Aquellos que les votan, ¿no? Bueno. O sea, la ley la hacen ellos, pero ¿quién puede hacer la ley? ¿Y por qué la pueden hacer? Porque ha habido gente que les ha votado. Es que siempre olvidamos esto. Ya cada vez oigo más gente que dice lo mismo que yo llevo diciendo hace años. Aquí hay una responsabilidad clarísima, que es aquellos que votan. Punto. Mira, yo por ejemplo, y esto lo voy a decir y que la gente no se enfade, ¿no? A mí me produce muchísimo más respeto un votante de la CUP, por ejemplo aquí en Cataluña, que un votante de Convergencia Democrática. O un votante de Esquerra Republicana que uno de Convergencia. ¿Por qué? Porque saber que estás votando a un ladrón y a un corrupto me parece un acto absolutamente de complicidad. Y por lo tanto me parece que es tan ladrón y corrupto aquel que vota a un corrupto que el que no. Y ya sé que Juan Carlos va a salir con lo de la información. Bueno, por poca información que haya, resulta que esa persona es corrupta. Votar a un corrupto es complicidad con la corrupción. Por lo tanto, los que votan a esa gente es porque les interesa, son corruptos. No te voy a salir con eso, te voy a salir con otra cosa. Fíjate, hablaba ayer con unos jubilados votantes del PP y yo les estuve hablando por un buen rato, les razonaba y les decía, pero vamos a ver, habéis visto lo que ha pasado, ¿no? Está el tema de los papeles de Bárcenas. Me decían, no, eso es que se lo han preparado, es una trampa que les han tendido, vale. Habéis visto a Rato que está ahí, que es un delincuente manifiesto. Sí, eso es verdad, pero eso es una excepción, eso es la oveja negra. Habéis visto que, les iba sacando datos de un corrupto, otro, y decían que no, que o bien lo estaba exagerando, o eran trampas que les habían tendido los del PSOE, según ellos, o bien eran, pues, excepciones, pero que en realidad el núcleo del partido era limpio y era magníficamente, era una organización magnífica. Esa es su forma de razonar. Bueno, y también razonan diciendo que los otros son peores y que si gobiernan otros van a ser mucho peores que estos. Bueno, porque eso es una forma de prostituirse. Yo lo siento porque igual son conocidos tuyos o muy allegados tuyos, no lo sé, pero yo lo digo claramente y se lo digo a gente de mi entorno, y es que hasta que no hablemos abiertamente de estas cosas, no se va a poder hacer otra cosa. O sea, yo lo digo abiertamente, el que vota al PP es cómplice de su corrupción, es un corrupto. No, es que no, porque lo que me dicen a mí, yo cuando voy a Albacete, tengo familiares allí que son pepeístas o pepesoístas también, que es lo mismo. Entonces, me dicen lo mismo, no, es que tal, bueno, tú haz lo que quieras, tú ya sabes, tú tienes la información sobre la mano. A partir de aquí, si los votos eres cómplice de su corrupción y los cómplices de corrupción son corruptos, no me digas esto, pues hay que decírselo. Yo se lo digo a la gente que, yo tengo familia mía muy allegada con la que discuto a ver, muchas veces por esto, aquí en Cataluña, que son militantes de Convergencia. Lo digo, ¿cómo se puede ser militante de Convergencia sabiendo que es una mafia? No, porque esos son los que... Convergencia está implicada en casos de corrupción, sí, es una mafia. Por lo tanto, el que es militante de Convergencia es un mafioso. ¡Hombre, no digas eso! Pues hay que decir las cosas por su nombre y acabar ya con las tonterías y con demasiada, ¿cómo diría yo? Demasiados respetos. No, se tiene que respetar lo respetable, lo no respetable no se tiene que respetar. Eso sí, claro. Pasa que yo creo que el ser humano, cuando tiene una posición acomodada, pues hace la vista gorda, ¿no? Se prostituye. Bueno, porque como ellos están bien, y como seguro que esos yayos que hablaste tú, Juan Carlos, ellos están bien, pues entonces que sigan. Si hay gente que se está jodiendo en la otra punta del país,
o si hay en dos esquinas un tío desahuciado por culpa de todo eso, le importan tres pepinos, ¿no? Para que veáis lo que está pasando en España. Hay dos Españas. Está la España que vive gracias a nosotros, que somos los que sangramos para que esa gente viva. También han sufrido sus cosas, ¿eh? Por ejemplo, ahí les estafaron también, porque les metieron, esto fue una estafa masiva que hubo en los pueblos, les metieron los acumuladores esos eléctricos que tuvieron que pagar una pasta y a los pocos años les subieron la luz a la estratosfera. Y ahora están que no tienen manera de calentarse después de haber hecho la inversión porque no les da la pensión para calentarse. Entonces, claro, si estás en Alicante te da un poco igual, pero esto es en Castilla, claro. Bueno, ya, pero chico, es lo que hay. A ver, tú sabes lo que tienes que hacer, lo que tienes que hacer. Si la persona está, a mí me podrán engañar una vez, dos veces. La tercera no me engañan. Porque la tercera es que soy gilipollas o es que me interesa que me engañen. Es que no hay más. Entonces, si hay gente que continuamente se engañara, es que a lo mejor es que no es eso, es que a lo mejor es que les va bien como está la cosa y por lo tanto no quieren cambiar nada. Pero eso ya es una cuestión suya. Yo decir las cosas por su nombre es lo que ayudará a hacer el cambio realmente. Lo que no ayuda a hacer el cambio es siempre echar la culpa a los políticos. Es la gente el problema. Es la gente de este país, ya no lo digo yo solo, dice mucha gente. Hay gente de la izquierda que estará conmigo. Tenéis que escuchar a Julio Anguita, es que él lo dice. Coño, eso no es ni derechas ni izquierdas, eso es sentido común. A la gente que gobierna la ponemos nosotros. Entonces, si la ponemos nosotros, pues nosotros tenemos la culpa. Y cuando acabemos fácilmente con eso, es no votándoles. Ahora, el 20 de diciembre hay unas elecciones. No les vote. Pero, joder, resultará que veremos que hay 14 a 16 millones de personas en este país que les van a votar. Por lo tanto, no tenemos nada que hacer. Pues sí, efectivamente, ahí está la horquilla, entre 14 y 16 millones votando al PSOE y al PP. Y si a eso le añadimos convergencia, pues imagínate, que habrá por lo menos un millón más, si no me equivoco, 1,5 millones. No tenemos nada que hacer, es absolutamente imposible. Nosotros seguiremos, Ignasi desde su tienda seguirá sangrando para pagar el autónomo, tú también, yo también, así como gilipollas, pagando autónomos impuestos, y esta gente seguirá viviendo. Si no hay más. Esta es toda la historia de este país. Y no hay más. Hay unos explotadores y otros que somos explotados. Punto. Bueno, claro, hay una cultura de la trampa en este país muy generalizada, ¿eh? Sí, la tolerancia a la corrupción es enorme, ¿eh? Claro, o sea, y entonces, claro, pues la gente dice, es que el que se corrompe por 100 pesetas, eso no cuenta. Ya, pero es que la probabilidad que uno de esos llegue arriba, claro, si tú eres un corrupto de 100 euros y tienes un cargo mindundi, pues no va a pasar nada, pero es que si en un país hay tantos, la probabilidad de que lleguen a la política es muy alta, porque ese tipo de gente tan chupóptera busca la política y va a buscar esos cargos, ¿no? Entonces, si en 47 millones de habitantes que somos tienes 3 o 4 millones que son auténticos chorizos, esta gente, los 3 millones no van a llegar arriba, pero a lo mejor te llegan 400.000 arriba y esa gente te la va a joder. Es que te la va a joder. O sea, no, y encima la dinámica de los partidos políticos fomenta que la gente que es más así llegue más arriba, ¿eh? Claro. Yo lo he conocido por dentro, el funcionamiento de uno de ellos, del PSOE, y el fomento de que llegaran los golfos arriba era total, ¿eh? Claro, en ningún partido de los llamados, eso que dice Juan Carlos, si tú eres una persona recta, cabal y con ideas, tú no prosperas. Que no te quieren ahí, porque como ya están los golfos arriba. Pero eso es que hay una masa crítica de gente que no valora eso. Es decir, la masa crítica del país no valora eso, porque si sale alguien bueno se lo cargan. En cambio, si sale un chupóptero tonto haciendo discursos de tontos, tiene éxito. No, y luego hay otro factor más, que yo percibí, que era que la gente que está ahí para medrar de forma ilícita mete un empeño y un trabajo en seguir y prosperar en el partido que nunca va a meter a alguien que simplemente está por idealismo allí y que luego tiene que ganarse la vida aparte de eso. Claro. O sea, que los que hacen del partido su medio de vida, evidentemente la mayor parte de ellos son unos golfos, hay que decirlo así, es claro. No, los otros no son competencia para ellos.
Es que el que hace, a mí cuando me dice a alguien, mi medio de vida va a ser la política, yo lo tengo muy claro, y el servicio a los demás. Esto me hace mucha Sí, el servicio, sí. Sí, siempre hablan pues eso no es lo que vi yo, ¿eh? Claro, es que cuando tu medio es la política, harás absolutamente lo que sea para continuar, porque no sabes hacer otra cosa. Voy a contarlo, ya la he contado creo que una vez aquí en Economía Directa, pero la voy a volver a contar. Una vez, cuando estaba yo en el PSOE, de esto hace 20 años, más de 20 años, me planteé en una asamblea, había una situación muy mala porque era la crisis esta donde había 24% de paro y tal, había una situación pésima, era un barrio, era una ciudad obrera donde estaba yo y planteé que había que hacer algo, había que promover algo desde el partido para ayudar a toda esa gente que lo estaba pasando tan mal. Bueno, las caras eran un poema, pero un auténtico poema, y ya se levanta uno y me dice, pero bueno, ¿pero tú no te has dado cuenta que estamos aquí para hacer política, que esto no es una ONG o qué? Bueno, yo creo que está todo dicho, ¿no? Claro. A ver, yo he visto cosas porque he estado en varios partidos. De aquella manera, aquí en mi pueblo quisieron ponerme de los primeros y dije, no, yo a partir del cuarto para abajo. Y estuve en una formación que se llamaba, que al final me pusieron tercero, en Tesa Pallinas. Aquí. Esto estaba en una organización que es por el, ¿cómo era? Grupo por el Progreso Municipal a nivel de Cataluña. Tenían algo que ver con Iniciativa per Catalunya Verds y tal. Bueno, entonces yo me metí ahí porque amigo nuestro quería ser número uno, el número 2 y vamos a entrar aquí. Bueno, el número 1 y el número 2 al final resultó que eran más golfos de lo que yo nunca me pude imaginar. Y los que queríamos ir un poco con la línea recta, pues al final acabamos desistiendo y marchando. Lo que dice Juan Carlos. Sí, sí. Tú te tienes que ir, o sea, no te queda más remedio. Es que es la propia dinámica. Que el manipulador saben mucho y tienen y saben cómo liarla. Es muy difícil estar desgranando cada 2x3 cuando alguien intenta hacerte trampas o timarte o liarte, ¿no? Es decir, que es mucho más fácil corrompir y liar la situación que al revés, ¿no? Yo estaba en el autobús y por casualidades de la vida pasó el revisor. Estaba en un barrio bueno de Barcelona. Pensaba, no habrá nadie. Pues 3 personas. Una llevaba un iPhone. Les pegó un rollo a los revisores. A mí me quedaron las ganas de hablar con los revisores, los rollos que les debe pegar la gente cada día, de que se había ponido la tarjeta, como llevaba el auricular, no había oído el ruido, pero dices, ¿qué sociedad tenemos y qué gente tenemos? Claro que es un pequeño porcentaje, porque a lo mejor éramos 40 y 3 se habían colado, pero era un barrio bueno, y digo, joder. Pero es que dices, ¿qué educación tenemos en las escuelas? ¿Qué se enseña? ¿Qué principios? ¿Qué forma de ser? ¿No? Porque claro. Sí, es un problema social grave, pero grave. Si una persona que tiene un iPhone se cola en el metro, ya no te digo lo que debe hacer cuando tenga que pagar a Hacienda los impuestos o cuando tenga, o si algún día dirige una empresa o si algún día, dirige cualquier cosa, ¿no? Porque ya no me imagino, ¿no? Pero claro, dices, en los colegios, ¿por qué no se enseña un poco de honestidad? Porque es que realmente, económicamente se demuestra que los países que son algo más honestos son los que funcionan mejor, ¿no? Pues, oye, vamos a enseñar honestidad en los colegios, a hacer prácticas de honestidad de lo que son 2 euros o 4 euros o 6 euros, porque realmente la economía se va a beneficiar, ¿no? Es que, de verdad, es un escándalo, mires donde mires, ¿no? En este país. Bueno, pues si os parece vamos a ir terminando. Chesco, ¿querías añadir algo más antes de acabar? No, yo creo que hemos dicho ya muchas cosas. Ya has desahogado, ¿eh? Pues no, la verdad es que hoy hemos dado a diestro y siniestro en este programa. Llevamos muy moderados algunos programas. Muchas gracias, Chesco, como siempre. Gracias a vosotros. Ignasi, si quieres comentar algo más. Nada más. Pues muchas gracias. Muchas gracias a los oyentes. Os recuerdo nuestra web, colectivoburbuja.org, que quien quiera colaborar con nosotros no tiene más que asociarse a Colectivo Burbuja en nuestra web, y que tenemos la asamblea ya pasado mañana. Hoy estamos grabando y es 26, pues el día 28.
de noviembre, de 10:30 a 2:30 en la librería Traficantes de Sueños de Madrid, Duque de Alba 13. Podéis ir por allí quien quiera, sea o no socio de Colectivo Burbuja. Seréis bienvenidos. Hasta pronto.